Buenos días, amados hermanos de Iglesia de Polo Nuevo. Tenía rato que no los visitaba. Bueno, esta es una buena oportunidad. Vamos entonces. ¿Me escuchan? Ahora sí. Bueno, vamos entonces a orar para dar inicio al sermón de la mañana de hoy. Padre amado, Dios exaltado, soberano de los cielos y la tierra, una vez más, Señor, te damos gracias por la multitud de tus misericordias, porque son nuevas cada mañana, Señor, y porque grande es tu fidelidad. En esta mañana, Padre, como pueblo, nos reunimos delante de ti, Señor, y te pedimos, Señor, que perdones nuestros pecados, que perdones, Señor, nuestras rebeliones, que perdones, Padre amado, nuestras ofensas contra ti, Señor, porque cada día, Padre, pecamos consciente o inconscientemente, oh Señor. Pero en ti, Señor, hallamos misericordia y perdón. En ti, Señor, hallamos el oportuno socorro. Gracias, Padre, por tus bondades, por tus misericordias, Señor. Gracias, Padre, porque tú guías cada uno de nuestros pasos, porque tú nos llevas de la mano, Señor, porque tú vas delante de nosotros y allanas nuestros pasos en tus caminos, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor, nuestro Salvador, Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, el texto que va a ser la base del sermón de la mañana de hoy está en Isaías capítulo 30, versículo 21. Les voy a pedir que se ubiquen allí. Sin embargo, en primer lugar, hemos de decir que lo que vemos en la historia bíblica, sobre todo en el Antiguo Testamento, es que la historia de la relación con su pueblo siempre fue una historia de rebelión, incredulidad, idolatría. Sin embargo, también fue una historia de amor, de compasión, de perdón. La forma en cómo Dios lidió con su pueblo creo que enseña mucho a la iglesia hoy, porque a veces la iglesia no se comporta de una manera diferente a la que se comportaba el pueblo de Israel. Si usted se toma la tarea de leer el Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Número, Deuteronomio, y después entra a los profetas, se va a dar cuenta que la historia de la relación de Dios con su pueblo nunca fue una relación lineal. Es decir, nunca fue siempre, por decirlo de alguna manera, una luna de miel. No, fue una historia de muchos altibajos, porque su pueblo, el pueblo que él había escogido, el pueblo que él había llamado, era un pueblo desobediente, incrédulo y rebelde. Así lo describen incluso los profetas. Los profetas describen el andar del pueblo de Israel como un andar de mucha rebeldía, de mucha incredulidad. Uno de los llamados que se le hace al pueblo de Israel en Deuteronomio capítulo 6, no lo busque, yo lo voy a leer para ustedes, simplemente para recordar algo importante aquí, que nos sirve para conectar con lo que vamos a desarrollar en el texto de Isaías. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, Moisés dice lo siguiente al pueblo: escucha,
Miren cuál es el mandato que se extiende para el pueblo. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas sentado en casa o andando por el camino. Cuando te acuestes y cuando te levantes, las atarás a tu mano como una señal y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en las entradas de tus ciudades. Moisés le recuerda al pueblo hacia dónde debía conducirse. En primer lugar, presta atención y escucha la palabra de tu Dios, porque esa palabra va a gobernar el todo de tu vida. Mira que el primer mandato es escucha. ¿A quién? Dice, a Dios. Escucha, oh Israel, el Señor tu Dios. Lo primero que pone de presente Moisés para el pueblo de Dios es la naturaleza divina, es la autoridad suprema sobre su pueblo. Dios, y ahora, teniendo en cuenta a Dios, escucha su palabra, porque su palabra va a guiar todo tu caminar, va a guiar el todo de tu vida. Le dice, cuando andes por el camino, cuando te acuesten, cuando te levantes, las pondrás como una insignia en las entradas de tus puertas y en tus ciudades. Es decir, la palabra de Dios iba a ser la máxima guía para guiar el caminar del pueblo. Pero ¿qué ocurrió con el pueblo de Israel? Una y otra vez ellos hacían caso omiso de las palabras del Señor y se apartaban de sus caminos. E incluso ya cuando vemos su caminar en los tiempos de los profetas vuelven nuevamente y reprenden al pueblo por haberse apartado del camino que el Señor Dios les había trazado. El Señor sacó a Israel, Dios sacó a Israel de Egipto. Ya era un pueblo libre, ya era un pueblo redimido. Y Dios lo fue guiando, Dios fue guiando su caminar por ese gran y vasto desierto. Y el Señor siempre le dijo, mira, soy yo quien te está trayendo a través de este desierto. Soy yo quien está guiando tu caminar. Yo sé hacia dónde te llevo. Yo sé hacia dónde te llevo. Y todo el peregrinaje de Israel por el desierto fue guiado por Dios. Y cuando están a punto de entrar a la tierra prometida, Dios le recuerda al pueblo por medio de Moisés que no se ensoberbeciera en su corazón y que no dijera que había llegado a la tierra y que había obtenido la tierra que Él les había prometido por medio de su propia fuerza, sino que les recuerda, cuando estés a punto de entrar, acuérdate que he sido yo quien te ha traído por todo este desierto, que he sido yo quien te ha guiado con una nube que te ha protegido del sol durante el día, y que he sido yo quien ha puesto una columna de fuego para que te guíe y te proteja durante la noche. ¿Quién guió siempre el caminar del pueblo? Dios.
Dios siempre guió su caminar. Así que Dios es lo supremamente sabio para saber cuál es la dirección que el creyente debe tener en la vida. Pero su pueblo siempre fue obstinado. El Señor siempre le dijo, he aquí yo pongo dos caminos delante de ti, la vida y la muerte, la bendición o la maldición. Elige la vida, elige la bendición. ¿Qué hacía Israel? Israel era pésimo tomando decisiones sobre por qué camino debía andar. El Señor decía, ve aquí, a la derecha está la vida, a la izquierda la muerte. Ve por la vida. Y no, Israel agarraba hacia el otro lado. Y en los tiempos de los profetas no fue diferente. Es curioso que en Isaías el pueblo deja de escuchar a Dios y quiere regresar a su antigua condición de esclavitud. Ahora sí, vamos a Isaías, capítulo 30. Vamos a ubicarnos en el versículo 21 y el título de nuestro sermón va a ser, este es el camino, andad por él. Y aquí vamos a considerar dos aspectos importantes, dos acciones, dos aspectos. Uno, el camino y el otro, el andar. Vamos a leer entonces Isaías capítulo 30, versículo 21. Dice, entonces tus oídos oirán a tus espaldas, este es el camino, andad por él, ya sea que vayas a la derecha o a la izquierda. Miren nuevamente qué se repite aquí, oirás. Los profetas siempre tenían presente el gran mandato de Dios para su pueblo. Oirás, escucha, escucha, oh Israel, la palabra de tu Dios. Oye, y el profeta nuevamente les dice, oirás a tus espaldas, este es el camino, este es el camino, andad por él, ya sea que vayas a la izquierda o a la derecha. Y quizá este es uno de los aspectos más importantes, porque hoy, que definitivamente vivimos en un mundo bastante convulsivo, en un mundo de una cantidad de ideologías, políticas, no políticas, religiosas, en un mundo bastante pluralista, que lo único que ha llevado a la gente es hacia la confusión, hacia el caos mental, el caos ideológico. Y la gente hoy no sabe, la gente hoy no tiene convicciones. Hoy, imagínense, si la iglesia, si el pueblo de Israel era un pueblo que tenía una guía certera, que tenía una guía segura para su caminar en la vida, que era Dios, Dios mismo quien lo estaba guiando, y aún así el pueblo se apartaba de su Dios y sufría las consecuencias de haberse apartado del camino de su Dios. ¿Qué se deja? ¿Qué se deja para el mundo? ¿Qué se deja para el incrédulo? El cual la Biblia dice que está en completa oscuridad, que ni siquiera, dicen los proverbios, el impío en su caminar no sabe ni siquiera con qué tropieza. Así es como los proverbios describen el caminar del hombre incrédulo. No sabe ni siquiera con qué tropieza.
Y el proverbio va incluso más lejos cuando se trata del caminar del hombre. Y dice, hay caminos que al hombre, es decir, hay muchos caminos que al hombre le parecen, a su parecer, son rectos, son derechos. Pero ¿qué dice el proverbio? Su camino es camino de muerte. ¿Por qué? Porque no es el camino que Dios ha trazado, es su propio camino. Por eso en Proverbios 3 se le dice al hombre, no seas sabio en tu propia opinión. No seas sabio en tu propia opinión. Porque el caminar del hombre es según su propio criterio. Y un hombre que no conoce a Dios, que está enceguecido, que está endurecido en su corazón y que no puede razonar con claridad debido a la oscuridad que hay en él. Como dice el apóstol Pablo, tienen el entendimiento entenebrecido, están alejados de la vida de Dios. Si están alejados de la vida de Dios, su camino entonces es solo camino de muerte. Ahora, lo más curioso de todo esto es que a veces la iglesia parece no tener tampoco claro cuál es el camino por el que ha de andar. No parece la iglesia, parece también estar sumida en ese mundo de confusión, de no saber por qué camino andar. Y nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué esa confusión? Si los salmistas tenían claridad cuando decían, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Los creyentes hoy tienen tantas confusiones y se preguntan acerca de tantas decisiones que tienen que tomar en la vida y no saben qué camino andar, por qué camino transitar. ¿Y dónde está el problema? Que no conocen el camino que Dios ha trazado. Aquí dice que Dios le trazó una ruta a un pueblo redimido y lo guió y lo sustentó y lo cuidó y tuvo misericordia de ese pueblo, aunque ese pueblo fue desobediente, aunque ese pueblo era rebelde. Dios lo guió, lo sustentó, dice, mira, yo te estoy guiando por este camino y a través de este peregrinaje tu calzado nunca se deterioró, tu vestido nunca se envejeció. ¿Qué quería decir eso? El cuidado de Dios sobre su pueblo. ¿Cuánto más va a cuidar entonces? Si así cuidó Dios a su pueblo Israel durante un peregrinaje por el desierto, ¿cuánto más va a cuidar Dios a su iglesia, que la redimió con su sangre? Pero lo que vemos aquí es que el profeta le extiende un llamado al pueblo de Dios, en primer lugar, a prestar atención, a oír. Este es el camino. Pero lo que vemos aquí, en este capítulo 30, es que el pueblo de Israel había desertado de caminar de la mano de su Dios, de caminar guiado de su Dios. Habían desertado y ¿qué querían hacer? Ellos querían, o fue lo que hicieron, dejaron de caminar a la luz de la presencia de su Dios para correr en busca de lo que era vano, inútil
encontrando, entre comillas, refugio en el mundo. Ellos dejaron de caminar guiados por su Dios para ir detrás de lo inútil, del inútil refugio en el mundo. En este mismo capítulo, en los primeros versículos, el profeta Isaías les dice lo siguiente: ay de los hijos rebeldes, dice el Señor, por llevar a cabo, escuche esto, por llevar a cabo planes que no son los míos. Por llevar a cabo planes que no son los míos. Por hacer libaciones, para sellar alianzas, pero no según mi espíritu, añadiendo pecado sobre pecado. Mire lo que el Señor le está diciendo a Israel a través del profeta. Ay de los rebeldes que llevan a cabo planes, pero no son mis planes. No son mis planes. No es bajo la dirección, bajo la guía de mi espíritu que mi pueblo está actuando. Ellos, versículo 2, parten para descender a Egipto a fin de protegerse bajo la protección del faraón y de refugiarse en la sombra de Egipto, pero a mí no me han consultado. ¿Cuál es el contexto de las palabras? Israel estaba haciendo frente a la acechanza de las naciones enemigas, como Asiria y otras naciones que buscaban invadirlos. Y ellos querían preservar su vida, pero buscando refugio en Egipto. Buscando refugio de donde Dios los sacó. Egipto. Cuando el Señor, por medio del profeta Jeremías, le pregunta: ¿qué es Egipto? Es una vara en tu mano que si se rompe te va a atravesar la mano. No puedes confiar en Egipto. No puedes confiar en los carros de Egipto, en los jinetes y en los caballos y en la fuerza de los caballos del rey de Egipto. ¿Quién es el faraón? Por eso el Señor, por medio del profeta, le recrimina a su pueblo. Ellos parten para descender a Egipto a fin de protegerse bajo la protección del faraón y refugiarse a la sombra de Egipto. Pero a mí no me han consultado. Cuando sus magistrados estén en Tanis y sus embajadores lleguen a Janes, todos serán defraudados por un pueblo que no les servirá de nada. El Señor le dice a su pueblo: el refugio, la protección que estás buscando en el faraón y en Egipto no te servirá de nada. De la misma manera, Dios le dice a su pueblo, a su iglesia: no busques refugio en el mundo. No tienes nada en el mundo que te sirva para tu peregrinaje, para tu caminar espiritual. El Señor te lo está diciendo: no tienes nada en Egipto. Es decir, no tienes nada en el mundo. O sea, aquello de donde fuiste redimido no tiene nada que ofrecerte de valor para tu caminar espiritual, para tu crecimiento espiritual, para tu comunión con Dios. Eso era lo que le estaba diciendo el Señor a Israel. Si yo te salvé de Egipto, yo te redimí de Egipto,
te hice mi especial tesoro entre todos los pueblos. ¿Qué tienes tú en el camino de Egipto para volver a él? La ayuda del faraón es inútil. ¿Por qué pones tu confianza en la carne, en el hombre? Tanto así que el profeta Jeremías les dice, maldito el hombre que confía en el hombre. La salvación no depende del hombre, no está en manos del hombre. Si los profetas una y otra vez dicen que su diestra, la de Dios, su diestra es poderosa para salvar. Entonces, ¿por qué pones tu confianza? ¿Por qué has de acudir al mundo? ¿Qué hay en el camino del mundo que sea mejor al camino que Dios ha trazado para su pueblo? No hay nada. No hay nada. Por eso el Señor le dice, es inútil, porque no es según mis planes, no es según mi espíritu. Por eso una y otra vez, incluso aquí mismo en el profeta Isaías, más adelante, el Señor le dice a su pueblo, ¿saben una cosa? Es que mis caminos no son sus caminos. Y ese era el problema, ese era uno de los problemas más grandes que tenía el pueblo de Israel. Que no lograban comprender que los caminos de Dios, que el camino de Dios era mejor que el de ellos. Mis caminos no son vuestros caminos. Y mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Así como está de distante el cielo de la tierra, así están de distantes mis caminos y mis pensamientos de sus caminos y de sus pensamientos. Y la historia de Israel en la antigua alianza lo demuestra con claridad. Había una distancia enorme entre los caminos y el pensamiento de Dios y los caminos y el pensamiento del hombre. Mire que los caminos y el pensamiento del hombre siempre terminaron mal en la historia bíblica. No hubo nada en el caminar del corazón del hombre sin Dios que terminara bien en la Biblia. ¿O encuentra usted algún ejemplo de que el hombre decidiera caminar independiente de Dios y terminara bien? Siempre todo terminaba en muerte, catástrofe, rebelión, incredulidad, idolatría y muerte al final. Nunca nada gestado por el camino del hombre terminó bien en la historia bíblica. La pregunta es, ¿por qué hemos de creer hoy que va a ser diferente? ¿Por qué habría de ser diferente? ¿Por qué creemos? ¿Por qué hoy la iglesia y muchas personas que se profesan creyentes creen que pueden vivir sus caminos y que todo terminará bien? Que llegarán a salvo a un buen puerto. Eso no va a ocurrir. Y la historia del pueblo de Israel es el vivo ejemplo de ello. Pero ¿de dónde venía ese problema de Israel de no caminar por el camino que Dios le había trazado? ¿Dónde estaba la raíz del problema? En su incredulidad, que se dejaba ver en el hecho de que no quería escuchar. Era un pueblo que los profetas lo describen como duro de corazón. Ezequiel dice, este pueblo es duro. El Señor le dice a Ezequiel, hijo de hombre, yo te voy a enviar a un pueblo
cuyo corazón es tan duro que su rebelión está escrita en él con un cincel con punta de diamante. Y a Jeremías le dice, hijo de hombre, a Jeremías le dice, yo te voy a enviar a un pueblo que es duro de cerviz, un pueblo de oídos incircuncisos, es decir, un pueblo incrédulo, el pueblo que dice o que no dice, del pueblo del que el Señor decía que era su pueblo. Su pueblo era un pueblo duro de corazón, pero era duro de corazón por su incredulidad. Porque una de las cosas que se nos dice aquí, en Isaías capítulo 30, era que era un pueblo que no quería escuchar la voz de Dios. Miren en el versículo 9 y 11, hasta dónde llegó la condición espiritual del pueblo de Israel. En el versículo 9 al 11 dice, porque este pueblo es rebelde, este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quieren escuchar la instrucción de Dios. Este pueblo es un pueblo rebelde, además es mentiroso, el engaño está en su corazón. Y es un pueblo que no quiere escuchar la instrucción de Dios. La palabra que se utiliza como ley en el Antiguo Testamento, Torá, en hebreo, es enseñanza, es instrucción, haciendo una referencia a la palabra de Dios. Y el profeta está diciendo, este pueblo es tan rebelde, tan engañoso, que no quiere escuchar la instrucción del Señor, no quiere escuchar la palabra de Dios. Ellos han dicho a los videntes, es decir, a los profetas, no tengáis visiones. Y a los profetas, escuche esto, a los profetas no nos profeticéis cosas rectas. Escuche eso. No nos profeticéis cosas rectas. Y lo que le gusta al cristianismo de hoy viene a continuación. Decidnos más bien cosas que nos halaguen. Profetizad cosas ilusorias. Apartaos del camino. Mira lo que el pueblo le está pidiendo a sus profetas. Lo que el pueblo le estaba pidiendo a Isaías era esto, que está en el versículo 11. Apartaos del camino, desviaos de la senda, dejad de confrontarnos con el Santo de Israel. Mire usted hasta qué punto. Mire la profundidad de la decadencia espiritual del pueblo de Israel en días del profeta. Que se atrevieron a decirle a sus profetas, dinos cosas que nos halaguen, dinos cosas ilusorias, que sean agradables a nuestros oídos. No nos hables de las cosas rectas. Es decir, no nos hables del carácter de Dios que nos enseña a vivir rectamente, en justicia, piadosamente. No queremos eso. Más bien, apártate tú, no fue lo que le dijeron a su profeta, apártense del camino, desvíense de la senda, dejad de confrontarnos con el Señor. Eso era verdaderamente vergonzoso. Pero
Así era como, ese era el camino que el pueblo de Israel escogió. Ese fue el camino que ellos quisieron transitar. El camino, no el camino recto, su camino. El camino que solo los estaba guiando a la muerte. Y no solo Isaías enfrentó ese problema. Jeremías. ¿Sabe lo que le dijeron al profeta Jeremías? No nos profetices más, no nos hables más en nombre del Señor, para que no mueras a manos nuestras. Eso se lo dijeron a Jeremías, no nos profetices más. Es decir, no queremos escuchar más la palabra del Señor de tu boca. O te callas o te mueres. Porque ellos querían era esto. Ellos querían cosas que les halagaran, que los afianzaran en sus malos caminos. Por eso no querían escuchar del camino recto. En Jeremías capítulo 6, versículo 17 y 19, el profeta dice lo siguiente. Jeremías capítulo 6, versículo 17. También puse sobre ellos centinelas que dijeran, escuchad el sonido de la trompeta, pero dijeron, no escucharemos. Miren lo que el profeta Jeremías está diciendo. El Señor está hablando por medio del profeta y les dice, también puse sobre ellos centinelas, es decir, puso profetas que constantemente lo estuvieran hablando la palabra de Dios, y ellos dijeron, no escucharemos. Es decir, centinelas y el sonido de la trompeta es una alusión a la palabra de Dios. Recordemos que cuando Dios le habló a su pueblo al pie del monte Sinaí, ¿qué se dice que se escuchaba? Se escuchaba un gran sonido que se intensificaba, un gran sonido como de trompeta. Era Dios hablando a Moisés y a su pueblo. Así que el sonido del que habla allí, que emite el centinela, es una clara alusión a la palabra de Dios. Y el Señor le dice, yo les puse centinelas que les dieran a conocer el sonido de la trompeta, y ustedes dijeron, no escucharemos. No escucharemos fue la respuesta. Y nuevamente el versículo 19, viene el llamado otra vez. Escucha, oh tierra, he aquí, yo traigo sobre este pueblo el mal. Muchas personas malintencionadas, cuando leen textos como estos, los usan para decir que Dios es malvado cuando castigaba. Pues Dios castigó mucho a su pueblo durante su peregrinar, porque lo consideraba su hijo. Y si hay algo que se dice en la Escritura es, el padre que no disciplina, que no reprende a su hijo, lo tiene por bastardo y no por hijo. Así que cada castigo de Dios para Israel fue un acto de disciplina y fue un acto de amor. De lo contrario, lo hubiese dejado andar en sus caminos que solamente lo iban a llevar a la destrucción. Pero el castigo de Dios para con su pueblo nunca fue caprichoso y nunca, tenga por seguro esto, nunca fue injusto. Dios nunca fue injusto cuando castigó a su pueblo. De hecho, mire lo que dice
El versículo siguiente, por eso si usted lee el texto así, el Señor está diciendo que va a traer el mal sobre su pueblo. Entonces Dios es malo. Es la lógica que emplea un incrédulo. Pero la correcta lectura, interpretación y la lógica de un creyente comprende que el actuar de Dios era consecuencia del pecado del pueblo. Por lo que dice a continuación. Voy a leer nuevamente todo el versículo, ahora sí dice, escucha, oh tierra, he aquí, yo traigo el mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos. ¿Sí ven? Yo traigo el mal, es decir, yo traigo el juicio, el castigo sobre ese pueblo. ¿Qué es el juicio y el castigo, el mal aquí? El fruto de sus pensamientos. El fruto de todo lo que han hecho, de todo lo que han concebido, de todo lo malo que han tramado. Yo les voy a dar conforme a todo lo malo que han hecho. Van a recibir el fruto de sus pensamientos, porque no atendieron a mis palabras y en cuanto a mi ley, la desecharon. ¿Sí ven? ¿Sí ven qué termina el camino del hombre? El camino del hombre solamente termina dándole la espalda a Dios, desechando su ley, desechando su palabra, desechándolo a Él. Ese es el camino del hombre. Eso es todo lo que puede concebir el camino del hombre según sus pensamientos. No hay nada que pueda concebir en sus propios pensamientos y en sus propios caminos que lo conduzca a la vida. Solo Dios puede conducirlo a la vida. El profeta Jeremías, Isaías, de igual manera, repite en el capítulo 30, versículo 15, lo siguiente: porque así ha dicho el Señor, el Santo de Israel, en arrepentimiento y en reposo seréis salvos, en la quietud y en la confianza estará vuestra fortaleza. Pero no quisisteis. ¿Sí ve lo que Dios le dice a su pueblo? En arrepentimiento y en reposo seréis salvos. Pero vosotros no quisisteis. Y desde el inicio del libro ocurre lo mismo. El Señor le dice al profeta, este es un pueblo desobediente, es un pueblo rebelde, es un pueblo que podemos comparar como Sodoma y como Gomorra. Es un pueblo que podemos comparar como un cuerpo que está todo podrido, desde la planta del pie hasta la coronilla de su cabeza. Es un pueblo que podemos comparar con una bestia de carga sin entendimiento. Y mire la comparación que hace. Esta es quizá una de las comparaciones más vergonzosas que hay. Dice, el asno conoce el pesebre de su señor, de su amo. Es decir, conoce el camino. Un animal que decimos que es sin entendimiento, sabe cómo regresar al establo de su amo. Y el Señor le dice al profeta Jeremías, pero mi pueblo no entiende. Mi pueblo es un pueblo sin entendimiento. Mi pueblo no me conoce. Porque el hecho de no caminar en sus caminos es una evidencia de que ese pueblo no conoce a su Dios.
Y lo mismo ocurre con la iglesia. Lo mismo ocurre con los creyentes. Porque mire que lamentablemente la situación de la iglesia hoy no es muy diferente a la de ese Israel. Y eso es vergonzoso. Eso es vergonzoso, porque hasta el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Corinto: por causa de vosotros, el nombre de Dios es blasfemado entre los incrédulos. Porque cuando el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, no camina según el camino de Dios, avergüenza el nombre de Dios. Es una afrenta para Dios. En Jeremías capítulo 6, versículo 16, lo voy a leer para ustedes para que no tengan que regresar. Dice, de igual forma, mire que el Señor les habla a través de Jeremías y llama a su pueblo a que se detenga, a que haga una pausa en su caminar. Ese a que se detenga, esa que medite, esa que reflexione, esa que reconsidere su andar, su caminar. Detente, le dice el profeta Jeremías al pueblo de Israel. Detente, medita, considera, pregúntate, ¿cuál es el buen camino? Es el llamado de Dios para su pueblo. Detente en tu caminar y pregúntate, ¿cuál es el buen camino? Y anden por él, dice el profeta Jeremías. Pero ellos dijeron, no andaremos en él. Mire la respuesta que el pueblo le da al profeta. Se la da al Señor a través del profeta. El Señor manda al profeta y le dice, dile al pueblo que se detenga, que reconsidere su caminar, que piense, que medite, que se pregunte cuál es el buen camino y que ande en él. Está la segunda acción. No es solo conocer cuál es el camino. Debes caminar en él. Debes andar en él. Pero siempre hay un pero. Con Israel siempre había un pero. Pero ellos dijeron, no andaremos en él. Estaban diciendo a su Dios, no andaremos en tus caminos. Andaremos en los nuestros. A lo que el Señor siempre decía, que así sea. Que se haga tu voluntad. Y siempre que se hacía la voluntad del pueblo, ¿qué ocurría? Todo terminaba en desastre y terminaban clamando a Dios. Terminaban clamando a Dios. Que Dios tuviese misericordia de ellos. Que Dios tuviese piedad de ellos. Pero el Señor, pero es que ese fue el camino que tú escogiste. Yo tracé el camino. Te dije, anda por él. Tú no quisisteis. Tú no quieres caminar en mis caminos. Si los pensamientos que yo tengo sobre ustedes, para con ustedes, eso es lo que Dios le dice a la iglesia. Los pensamientos que yo tengo para con ustedes son pensamientos de bien, son pensamientos de paz y no de mal. Pero cosecharás el mal si decides no caminar en sus caminos y eliges tus propios caminos y tus propios pensamientos, creyendo que eres más sabio que Dios.
Hay algo que es importante para ir concluyendo, que tengamos en cuenta, y es que siempre que se hace alusión, a veces no logramos identificar a qué se hace referencia en la Escritura cuando se nos habla de caminar en el camino de Dios. Y es que, y algo que nos sirve, es entender que la palabra camino en la Biblia, en el hebreo, derek, se utiliza genéricamente, generalmente, en un sentido espacial, simplemente para hacer alusión a una ruta o a un sendero, a un desplazamiento de un lugar a otro, como el que vemos en la travesía que el pueblo de Israel hace por medio del desierto. Dios los iba dirigiendo desde Egipto hacia la tierra, por un camino. Pero en hebreo, esa palabra hebrea de camino hace referencia a caminar, ya no ahora en un sentido espacial, sino en sentido figurado, indica una dirección en la vida. Un camino en la Biblia indica una dirección en la vida. Bien sea en el sentido querido por Dios o alejándose de Él. Y si han prestado atención, se han dado cuenta de que es lo que hemos visto durante todo el sermón. El sentido querido por Dios y el sentido querido por el pueblo de Israel. Y lo mismo ocurre con un creyente de manera individual y lo mismo ocurre con la iglesia a nivel corporativo. El camino indica eso, una dirección en la vida, sea en el sentido que Dios ha querido para ti, para la iglesia, o sea, alejándose de Él. Y es algo que vemos en Deuteronomio capítulo 5, voy a leerlo para ustedes, Deuteronomio capítulo 5, versículo 33. Dice, andad, voy a leerlo desde el 32. Tened cuidado. Miren el llamado, la exhortación que Dios hace a Israel. Tened cuidado, pues, de hacer como el Señor vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a la derecha o a la izquierda. Es decir, debes mantenerte en el camino. Mantente en el camino. Andad en todo el camino que el Señor vuestro Dios os ha mandado. Y la consecuencia, para que viváis y os vaya bien y para que prolonguéis vuestros días en la tierra que vais a tomar posesión de ella. El Señor le dice, ten cuidado, escucha, ten cuidado, no te apartes del camino, ni a la izquierda ni hacia la derecha, mantente en el camino que el Señor ha trazado. Anda por él y te irá bien. Ese es el sentido querido por Dios. Pero hay otro sentido que no es el sentido del camino que Dios quiere para nosotros. Capítulo 9, versículo 12 de Deuteronomio. Dice, y me dijo el Señor, levántate, desciende pronto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido.
se ha apartado rápidamente del camino que yo les mandé y se han hecho una imagen de fundición. Ahora aquí vemos que hay otro camino, que no es el camino que Dios quiere para su pueblo. Ya aquí vemos al Señor diciéndole a Moisés en el Sinaí: desciende rápidamente, porque el pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido y rápidamente se ha apartado del camino que yo les mandé. Y el salmista, en el Salmo capítulo 1, Salmo capítulo 1 nos dice: lo siguiente: bienaventurado el hombre que no anda, ¿sí ve? Que no camina, cuya conducta no es según el consejo de los impíos, no se detiene en el camino de los pecadores. ¿Qué quiere decir el salmista? No considera el camino de los pecadores. No es atractivo el camino de los pecadores, porque no son sus caminos. No se detiene en ellos, no los considera, no medita en ellos, no piensa en ellos, no tiene interés por el camino de los pecadores. Más bien, en la ley del Señor está su delicia y en ella medita de día y de noche. Ese hombre que camina por el sentido querido por Dios será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y cuya hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. No sucede así con los impíos. Este es el resultado de sus caminos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no prevalecerá el impío en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Pero el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Conclusión, hermanos. El salmista dice claramente, y todo lo que hemos visto hasta este momento, dice claramente que solamente hay dos caminos en la vida. No hay matices. No hay tonos grises, no hay ambigüedad, porque Dios no cambia y porque Dios es verdad y porque la suma de su palabra es verdad. Por lo tanto, su camino es verdadero y los demás no lo son. Solamente hay un camino verdadero. Pero el salmista pone delante de nosotros, miren que, ¿por qué la iglesia ha de ser ambigua? Porque es que no entiende cuál es el camino por donde ha de andar. ¿Por qué tiene tanta confusión la iglesia hoy? Porque no presta atención, porque no escucha lo que dice la Escritura, porque no atiende, porque al igual que el pueblo de Israel, es un pueblo también sordo. Es un pueblo obstinado, es un pueblo que no quiere oír y que no quiere obedecer a su Dios. Porque para los salmistas era tan simple, el salmista no está siendo ambiguo. El salmista tiene claro que solo hay dos caminos para el hombre. Y que solo hay dos clases de personas, el impío y el justo, el incrédulo y el creyente, el camino de la vida y el camino de la muerte,
el camino de la verdad y el camino del engaño. Entonces, ¿por qué razón, como decía el profeta Elías al pueblo de Israel en el monte Carmelo, por qué has de claudicar entre dos pensamientos? ¿Por qué estás entre Dios y Baal? ¿Por qué estás entre el camino, por qué estás claudicando, en otras palabras, entre el camino de Dios y el camino del mundo? ¿Por qué te hace pensar, qué le hace pensar a la iglesia hoy que va a encontrar refugio, que va a encontrar guía, que va a encontrar bienestar, que va a encontrar bendición y que va a encontrar vida en el camino del mundo? Si el camino del mundo, como dijo el profeta Isaías, no es según el Espíritu de Dios, no es según la palabra de Dios, no es según la voluntad de Dios. Por lo tanto, es un camino que solo te llevará a la muerte. ¿Quieres la vida, la bendición y que te vaya bien? Anda por el camino que el Señor te ha dicho. El salmista le dijo al pueblo de Israel en su momento, palabras que recibió de parte del Señor: te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes andar. El Señor ha prometido que nos dará entendimiento y que nos enseñará el camino por donde debemos andar. La pregunta es, ¿qué responderás? ¿Como el pueblo de Israel, diciendo, no andaremos en él? ¿O andarás en él como el hombre del Salmo, que ni siquiera considera el camino de los impíos y mucho menos se sienta con aquellos que hacen burla de las cosas sagradas? Delante de ti y delante de mí siempre van a haber solamente dos caminos. Siempre van a haber solo dos caminos: la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Anda en el camino que el Señor Dios ha trazado para que te vaya bien. Dios te bendiga, iglesia.